hacia el cielo. Me presento ante ti, oh mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti, con mis manos levantadas hacia el cielo. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Hechos 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos.
Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que nos enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se endurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta es palabra de Dios. Y a continuación, en este domingo de resurrección, la prédica del pastor Willie Barsby. Hola hermanos, día de resurrección, y es una bendición para mí gritar con fuerza: Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y comencemos con una oración al Señor. Señor, amado Señor, te damos gracias por la bendición que tú has resucitado, para bendición de cada uno de nosotros que ha recibido tu regalo de vida eterna. Bendice este mensaje, amado Señor, y que el contenido de él sea para enseñanza de las personas que lo escuchen. En tu nombre, y todos decimos amén. Este pasaje es ya la acción de la iglesia en movimiento en Hechos 5, dando los primeros pasos, experimentando enseñanzas que nos dejó el Señor. Ahora veremos, a medida que aprendemos del crecer de la iglesia, todas las cosas buenas y malas que nos llevan a permanecer en las enseñanzas de Cristo, en nuestras propias vidas, tal como lo hicieron esos apóstoles, quienes vivieron estas experiencias cuando recién ven a un Cristo vivo resucitado. Todo lo que él dijo y enseñó, ahora a ponerlo en práctica, hermanos queridos. Veamos entonces lo que nos enseña este capítulo 5 del libro de los Hechos. Quiero leer los primeros dos versículos, Hechos 5, 1 y 2, que dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió más heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles.
El pecado de Ananías y Zafira era que ambicionaban que se pensara que ellos eran discípulos eminentes, cuando no eran discípulos verdaderos. Los hipócritas pueden negarse a sí mismos, pueden dejar sus ventajas mundanas en un caso si tienen la perspectiva de encontrar beneficios en otra cosa. Ambicionaban la riqueza del mundo y desconfiaban de Dios y su providencia. Pensaban que podían servir a Dios y a Satanás. Pensaban engañar a los apóstoles. El Espíritu de Dios en Pedro vio el principio de incredulidad que reinaba en el corazón de Ananías. Cualquiera haya sido la sugerencia de Satanás, este no podría haber sido llenado su corazón con esta maldad si Ananías no hubiera consentido. La falsedad fue un intento de engañar al Espíritu de verdad que hablaba y actuaba tan manifestamente por medio de los apóstoles. El delito de Ananías no fue que retuviera parte del precio del terreno. Podría haberse quedado con todo si así gustaba. Su delito fue tratar de imponerse sobre los apóstoles con una mentira espantosa, con el deseo de ser visto, unido a la codicia. Lo mismo sucedió con Zafira, totalmente involucrada, mintiendo y apoyando lo que Ananías había hecho. Si pensamos que podemos engañar a Dios, engañaremos fatalmente nuestra propia alma. Qué triste es ver las relaciones que debieran estimularse mutuamente a las buenas obras, cómo se endurecen mutuamente en lo que es malo. Este castigo fue, en realidad, una misericordia para muchísimas personas. Haría que se examinaran estrictamente a sí mismas, con oración y terror de la hipocresía, codicia y vanagloria, y debiera seguir haciéndolo así. Impediría el aumento de los falsos profetas. Aprendamos de esto, cuán odiosa es la falsedad para el Dios de la verdad. Y no solo evitar la mentira directa, sino todas las ventajas obtenidas de usar expresiones dudosas y doble significado en nuestra habla. Versículos 12 y 16, continuamos. Versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. La separación de los hipócritas por medio de juicios discriminatorios debe hacer que los sinceros se aferren más estrictamente unos a otros y al ministerio del Evangelio. Todo lo que tienda a la pureza y reputación de la iglesia fomenta solo su crecimiento. Pero aquel poder solo que obraba tales milagros por medio de los apóstoles es que lo que puede rescatar pecadores del poder del pecado y Satanás y agregar nuevos creyentes a la compañía de sus adoradores. Cristo obra por medio de todos sus siervos fieles y todo el que recurra a él será sanado. Aleluya. Versículos 17 al 25 ahora. No hay cárcel tan oscura ni tan segura que Dios no pueda visitar a su gente en ella y, si le place, sacarlos de ahí. La recuperación de las enfermedades, la liberación de los problemas son concedidas no para que disfrutemos las consolaciones de la vida, sino para que Dios sea honrado con los servicios de nuestra vida. No es propio que los predicadores del Evangelio de Cristo se escondan en los rincones cuando tienen oportunidad de predicar a una gran congregación. Deben predicar a los más viles, cuyas almas son tan preciosas para Cristo como las almas de los más nobles. Hablen a todos, porque todos están incluidos. Hablen como que los que deciden defender, vivir y morir por algo. Digan todas las palabras de esta vida celestial divina, en la cual nosotros vivimos en nuestra propia carne. Las palabras de vida que el Espíritu Santo pone en nuestra boca. Las palabras del Evangelio son palabras de vida. Palabras por las cuales podemos ser salvos. Amén. Qué desdichados son los que se sienten angustiados por el éxito del Evangelio. No pueden dejar de ver que la palabra y el poder del Señor están contra ellos y temblando por las consecuencias, de todos modos siguen adelante. Ahora Pedro y Juan son los perseguidos y los saduceos celosos le echan mano y los ponen en la cárcel. Mas un ángel del Señor les libera y ellos siguen con su palabra, con su trabajo
de traer la palabra a Dios a muchos. Versículo 20, me encanta esto. Pero viniendo uno, les dio noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Continuando los versículos 26 en adelante, muchos hacen osadamente algo malo, pero después no toleran oír de eso o que se les acuse de ello. No podemos esperar ser redimidos nosotros mismos y sanados por Cristo si no nos entregamos para ser mandados por Él. La fe acepta al Salvador en todos sus oficios, porque Él vino no a salvarnos en nuestros pecados, sino a salvarnos de nuestros pecados. Si Cristo hubiera sido enaltecido para dar dominio a Israel, los principales sacerdotes le hubieran dado la bienvenida. Sin embargo, el arrepentimiento y la remisión de pecados son bendiciones que ellos no valoraron ni vieron que las necesitaban. Por tanto, no reconocieron su doctrina en absoluto. Donde se obra el arrepentimiento sin falta se otorga remisión. Esto significa el perdón. Nadie se libra de la culpa y del castigo del pecado. Eso todos lo sabemos. Nadie se libra de estas cosas, el pecado. Sino los que son liberados del poder y dominio del pecado. Los que se apartan del pecado y se vuelven en su contra. Cristo da arrepentimiento por su espíritu, que obra por la palabra para despertar la conciencia, para obrar pesadumbre por el pecado, sentirse mal por el pecado, y un cambio eficaz del corazón y la vida. Dar el Espíritu Santo es una prueba evidente de que la voluntad de Dios es que Cristo sea obedecido. Con toda seguridad destruirá a los que no quieren que Él reine sobre ellos. El cuarto discurso de Pedro fue lo que está escrito en los versículos 29 al 33. Y viene después que ellos estuvieron en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Ellos no pararon de predicar, de estar en el Señor, como personas, como familia, como verdaderos creyentes en un Cristo resucitado, restaurando sus propias vidas como ejemplo a otros que no son creyentes. Es una pena ver a personas, familias que se alejan de lo que Dios nos dejó, sin caer en el pecado, ya que Dios dice que nos ha dado a los que le obedecemos. Este mensaje de Pedro dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos furiosos al oír esto, querían matarlos, sin duda. Pero sigamos con versículos 34 en adelante. El Señor aún tiene todos los corazones en su mano y a veces dirige la prudencia del sabio mundano para frenar a los perseguidores. El sentido común nos dice que seamos cautos, puesto que la experiencia y la observación indican que ha sido muy breve el éxito de los fraudes en materia de religión. Lo hemos vivido nosotros también dentro de la misma iglesia evangélica. El reproche por Cristo es la preferencia verdadera, porque hace que nos conformemos a su pauta y sirvamos su interés. Ellos se regocijaron en eso. Si sufrimos el mal por hacer el bien, siempre y cuando lo suframos bien como debemos, tenemos que regocijarnos en esa gracia que nos capacitó para hacerlo así. Los apóstoles no se predicaban a sí mismos, ellos predicaban a Cristo. Esta era la predicación que más ofendía a los sacerdotes y a los que no creen en el Señor. Predicar a Cristo debe ser la actividad constante de los ministros del Evangelio. A Cristo crucificado, a Cristo glorificado. Nada fuera de esto, sino lo que se refiere a esto. Cualquiera sea nuestra situación o rango en la vida, debemos procurar haberle conocido y glorificar su nombre. Quiero leer versículo 5:39.
Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Los fariseos creían en dejar muchos asuntos en manos de Dios. Aunque Gamaliel sabía que un milagro se había hecho, versículo 4:16, y que los apóstoles eran representantes de Jesucristo, que sepamos no se convirtió a Cristo. Entonces, ¿qué tan sabio era? A menos que él creyera que los apóstoles obraban por el poder de Beelzebú, Satanás mismo. Sabía que era de Dios. Él sabía que era de Dios. ¿Por qué no aceptó la evidencia? Esto demuestra lo muy arraigado del concepto de los judíos de que ellos eran el pueblo escogido de Dios, que todas las bendiciones de Dios serían derramadas sobre ellos o por medio de ellos. Y por eso, que no tenían que aceptar el evangelio de Cristo. Versículo 5:40 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Quiero hacer un alto y referirme a un pasaje que está en Deuteronomio 25, versículo 3, que dice, con respecto al azote que podían recibir los judíos, se podrá dar 40 azotes, no más. De esto Pablo dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. Esto fue un castigo severo y cruel, a veces fatal, pero aparentemente se contentaron con esto y dejaron la idea de matarlos. Sin duda, los apóstoles se acordaron de lo que Jesús había dicho. Versículo 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Eso es lo que dijo el Señor. Eso está escrito en Mateo, capítulo 5, versículo 10. Salieron con cuerpos golpeados, pero con corazones alegres. Es la primera vez que los discípulos de Jesús compartían su sufrimiento físico y salieron gozosos. Y todos los días, en el versículo 42 ahora, y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, a Jesús como el Cristo. Esto parece indicar que los apóstoles, con sus cuerpos lacerados y magullados, inmediatamente continuaban su obra de llenar Jerusalén con su doctrina, porque el espíritu contento y gozoso soporta mucha aflicción física. Tenemos una enseñanza al terminar este capítulo 5 del libro de Hechos. Nuestra fe en Jesucristo resucitado, lo que hoy celebramos, lo que hoy cantamos con gozo, aunque hayan pasado 2000 años, lo seguiremos haciendo. A este Jesús vivo nos llevará a veces por camino de tristeza, donde nos sentiremos apaleados, como los apóstoles, pero muchas veces nos sentiremos gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, sobre todo nombre, Jesús mismo. Y versículo 42, terminando ya, y dice así, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor, por tu mensaje. Oremos al Señor. Inclinemos nuestros rostros. Pensemos lo que el Cristo resucitado nos enseñó y hasta el día de hoy, 2000 años después, o más o menos, aún seguimos ansiosos de realmente predicar su palabra. Oremos, dando gracias. Amado Jesús, nunca nos cansamos de tus enseñanzas. Tú diste tu vida por nosotros. Cargaste con nuestros pecados, haciéndonos libres de este. Hemos sufrido en nuestro corazón este fin de semana al recordar tu crucifixión y también gozo con tu resurrección. Ahora, y desde que te llegamos a conocer, tenemos el ánimo de seguir enseñando y predicando tu nombre, confiando siempre que en muchas ocasiones seremos apaleados, pero siempre, siempre sanados por ti. Bendícenos como tus verdaderos hijos, con gozo y alegría, no importando cuál fuere nuestro caminar en ti.
Enséñanos a ser verdaderos discípulos en estos momentos, debido a esta peste a nivel mundial. Protégenos como personas, manténnos unidos, especialmente aquellos que están quedando sin trabajo. Enséñanos a salir adelante como personas y como familias, en tu nombre, en tu hermoso nombre. Hermanos, Cristo no está muerto. Aleluya. Él vive para siempre. Vuelve pronto, Señor. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús.